Qué gusto tenerles a través de esta transmisión en nuestro canal de YouTube BIJOT BE desde Casa de Oración Valencia. Les saludamos agradeciéndoles por hacerse parte de esta nuestra experiencia de capacitación, el curso online Cantar de los Cantares, una historia de amor. Como siempre, les saludamos invitándoles a que se suscriban a este canal BIJOT BE, nos den un me gusta y también puedan tocar la campana para que puedan ser alcanzados por todas nuestras notificaciones. Hoy nos proponemos darle continuidad a este estudio Cantar de los Cantares, una historia de amor, y vamos a estar estudiando todo el capítulo 6 del libro de Cantares. Esta es una clase que nos permite mirar todo este capítulo número 6 porque viene a tener muchos versos que ya hemos estudiado, interpretado, comprendido y entendido con anterioridad, lo cual nos permite avanzar en este contenido bíblico. En palabras introductorias a esta clase, les digo que esta clase, que se ha titulado Un encuentro cercano, viene a mostrar un mutuo amor entre él y ella. Entonces viene a mostrarnos una relación mucho más estrecha entre Yeshua y el creyente individual, que a estas alturas de la historia del libro Cantar de los Cantares ha aprendido a amarle. Estoy lista para presentarles el temario de esta clase, Un encuentro cercano. Son esos puntos que nos van a llevar a la comprensión toda del capítulo 6 del libro de Cantar de los Cantares. Y para que ocurra un encuentro cercano, lo primero es que vamos a mirar que se van tras él. Luego, en ese encuentro cercano, vamos a tener una especie de un halago comparativo. Vamos a tener también esos detalles que enamoran al rey. Vamos a mirar unos niveles en la relación, un nuevo aspecto de la amada. En este encuentro cercano igualmente vamos a ver la visita del rey, el mover del Señor y finalmente una reunión perfecta. En oración le decimos al Rey, a nuestro amado, que queremos entrar en este encuentro cercano con Él, queremos ir a un nuevo nivel en nuestra relación y queremos mostrar una reunión perfecta delante de su presencia, donde no hay espacios ni vacíos entre Él y nosotros. Esto lo pedimos en oración y decimos amén. Bien, ya estamos listos para iniciar con esta clase, Un encuentro cercano. El punto número 1 nos lleva a entender una primera acción para que ocurra ese encuentro, y la acción es ir tras él. Este es el primer punto que vamos a estar desarrollando en base a la lectura de Cantares capítulo 6 versos 1, 2 y 3, y dice esta porción de Cantares en el capítulo 6, desde el verso 1 al 3, ¿a dónde se ha ido tu amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres, ¿a dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, él apacienta entre lirios. Esta porción bíblica que estamos estudiando en este primer punto de la clase tras él, basada en Cantares 6, desde el verso 1 al versículo 3, está mostrando la condición más atractiva que un creyente individual pueda tener, porque hacer que otros vayan tras el Rey es porque han visto en ti como creyente individual algo que les atrae, algo que despierta la curiosidad por saber a quién amas tan entrañable y de manera tan entregada. Este es uno de los aspectos más resaltantes en la conducta del creyente individual, sobre todo en estos tiempos donde muchos buscan ir tras algo. Qué bueno que se levante un tipo de creyente individual que arrastre, que lleve consigo multitudes al conocimiento de nuestro Adón. Lo primero que vemos acá es la curiosidad de las doncellas de Jerusalén, esas que dentro de la historia representan creyentes inmaduros, pero que por un creyente fiel y muy relacionado con el Señor pueden llegar a su conocimiento. Esto que leemos en las voces de quienes le preguntan a ella quién es tu amado, son las voces de esos creyentes inmaduros, las doncellas de Jerusalén representadas en la historia, que pueden llegar al conocimiento pleno de nuestro Adón si encuentran esa condición atractiva en nosotros. Es interesante la respuesta de ella al decirles quién es, al decirles
decirle dónde está, les dice que él apacienta entre lirios porque se encuentra en sitios delicados. Ella ya con esto les deja saber que ha tenido tiempos con él, y también interesante saber que se encuentra en un huerto. Él les dice está en el huerto de las especias, y esto nos lleva a recordar que el huerto es ese lugar íntimo en la relación donde siempre Yahweh descendió para mirar y encontrarse, relacionarse con su creación, con el hombre. Esto nos lleva a recordar porciones como Génesis capítulo 2 versos 7 y 8, donde se habla del huerto del Edén, donde precisamente bajaba el Espíritu de Dios para conversar con Adán, el primer hombre de su creación, y entonces vuelve aquí la voz de ella en el libro de Cantares para decir que ese es el punto de encuentro, el huerto, ese huerto de las especias, porque cuando habla de especias se está refiriendo a aromas y fragancias que solo se encuentran en la presencia del Señor. Y este punto, tras él, finaliza comprendiendo una declaración importante que ella empieza a hacer en este momento de la historia del libro de Cantar de los Cantares, y es mencionarse que ella es de él. Yo soy de mi amado y él es mío, lo cual determina pues esa relación a la cual ella se ha encaminado, y ya la está dejando ver sin ninguna tipo de sombra al resto de las personas. Y precisamente esto nosotros lo podemos contar o entender como ese testimonio que damos al mundo, aún muchas veces sin hablar, sino desde nuestra conducta como creyentes individuales, un testimonio de vida que hará que muchos otros vayan tras el Rey para conocer completamente a nuestro Adón. Ya estamos listos para abordar el punto número 2 de esta clase, un encuentro cercano, y el punto número 2 refiere a un halago comparativo porque en el versículo 4 de Cantares capítulo 6 hay un halago muy específico que se hace en comparación de dos territorios que son mencionados en este versículo 4 de Cantares capítulo 6. Así que vamos a leer Cantares capítulo 6, versículo 4, dice: hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa de desear, como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Para nosotros poder comprender esta porción bíblica de Cantares 6:4, hay que revisar Primera de Reyes capítulo 12, porque en Primera de Reyes capítulo 12 se narra una historia donde también se mencionan estos dos territorios, Tirsa y Jerusalén, y se mencionan para hacernos comprender un evento que sufrió Israel como reino, ya cuando gobernaba siendo rey Roboam, el hijo de Salomón. Una vez que muere el rey Salomón, en su lugar queda su hijo Roboam, reinando en Israel. Y el capítulo 12 de Primera de Reyes menciona cómo el reino de Israel es dividido en dos. Y yo, para explicar esto, les invito a leer, por supuesto, Primera de Reyes 12, donde puedan tener todos los detalles de este suceso que ocurre sobre el reino de Israel bajo el reinado de Roboam, hijo de Salomón. Para esto les voy a mostrar unas láminas ilustrativas de cómo es o fue dividido en este momento el reino de Israel, y cómo Tirsa y Jerusalén vienen a ser las capitales ahora de estos dos subreinos que se hacen en el territorio de Israel. Así que mirando entonces esta lámina, voy a ir explicando cómo fue dividido el reino de Israel. Entonces miramos la imagen de la gráfica del mapa de Israel una vez dividido en dos reinos, y tenemos que el reino del sur o casa de Judá se conformó por dos tribus, Judá y Benjamín. Luego se les unió la tribu de Leví, hoy son los judíos. Para esta parte del reino, que será el reino del sur o casa de Judá, la capital es Jerusalén. Por su parte, el reino del norte o casa de Efraín, donde quedaron 10 tribus conocidas como las 10 tribus del norte, encuentran su capital en Tirsa. Estas 10 tribus que conformaron el reino del norte o casa de Efraín a lo largo del tiempo y de manera histórica se han considerado como tribus perdidas
las que de hecho fueron asimiladas por los gentiles, pero debemos estar entendidos que lo que para el hombre está perdido, no así está para Yahweh. De hecho, Yahweh les ha seguido la pista y entre sus planes proféticamente podemos leer en la Biblia que está el deseo de volver a reunir ambas casas o ambos reinos para volver a mirar un solo Israel tal como nuestro Adón le ama. Y aquí sería interesante preguntarnos por qué se menciona en Cantares 6:4 estos dos territorios que en su momento sirvieron de capitales para ambos reinos en la división de Israel, y se menciona porque es una comparación de amor en primer lugar que hace nuestro Adón sobre los creyentes individuales, y además también por el significado de cada una de estas palabras. Nos debemos remitir entonces a estos significados. Tirsa, desde su original, quiere decir deleite, y Jerusalén sabemos que su significado es paz, lo que quiere decir que es mencionada Tirsa y Jerusalén en Cantares 6:4 como una comparación de hermosura, porque en nosotros como creyentes individuales nuestro Adón se llega a deleitar y por supuesto nos provee de su paz. ¿Listos para juntos mirar el próximo punto de esta clase, un encuentro cercano? Y este punto nos lleva a estudiar los detalles que enamoran al rey, esos detalles que les ha cautivado de nosotros, y esto es muy interesante. Debe despertar nuestras emociones el saber qué detalles en nosotros enamoran a nuestro Adón, y para eso vamos a estar basándonos en Cantares 6 desde el verso 5 al verso 7. De inmediato leemos esta porción. Dice: aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad, tus dientes como manadas de ovejas que suben al lavadero, todas con crías gemelas, y estéril no hay entre ellas. Y el 7 dice: como cachos de granada son tus mejillas detrás del velo. Aquí están todos los detalles que enamoran y cautivan al rey por nosotros. Nosotros ya hemos estudiado en clases anteriores el significado de todos estos detalles que están aquí escritos de manera poética, y para recordarlos voy a hacer un ejercicio contigo. Yo voy a pedirte que a continuación vuelvas a leer esta porción de Cantares 6 desde el verso 5 al verso 7, y mientras tú lees me vas a escuchar a mí leyendo, pero desde la interpretación. ¿Qué es lo que significa todas estas prosas poéticas? ¿Qué es lo que nos quiere transmitir en detalles concretos y literales? ¿Qué es eso que enamora a nuestro Señor de nosotros como creyentes individuales? Así que por favor vamos a leer Cantares 6 del 5 al 7, y mientras lo lees allí en tu lugar de estudio, pues vas a escuchar mi voz diciéndote qué es eso que enamora a el rey. Aparta de mí tus ojos, porque fuiste tan fiel a mí que eso llega a vencerme, dice el Señor. Estás preparada, estás ataviada, estás lista esperándome. Siempre dispuesta a comer mis palabras, a tener una vianda pesada que puedes digerir de mi palabra. Además estás equipada para dar a otros, estás lista para hacer crecer a otros. Y por último, en el versículo 7, el detalle que enamora a nuestro Adón es el detalle de nuestras emociones sujetas a su voluntad, unas emociones manejadas por su espíritu, esas que no nos manejan a nosotros. Estos son los detalles que enamoran al rey. Seguimos con los puntos a desarrollar en esta clase, un encuentro cercano, y ya estamos listos para mirar los versículos 8 y 9 de Cantares capítulo 6, y con estos versículos vamos a estar abordando el punto de niveles en la relación. Cantares 6, 8 y 9 dice:
60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron. Aquí nosotros estamos frente a unos niveles en la relación, y este punto me permite, como maestra de la Biblia, venir con mucha delicadeza y deconstruir algunos paradigmas que se han levantado en torno a una revelación o verdad que se encierran en los versículos 8 y 9 de Cantares 6, y es que es cierto que todos somos iguales para Dios, pero los niveles en la relación van a depender de cómo tú y yo nos acercamos en un encuentro real y verdadero a nuestro Adón. Él nos ve a todos por igual, pero la relación va a ser más íntima según como cada uno de nosotros se acerque a Él. Es interesante ver cómo se mencionan aquí números. La Biblia trae matemáticamente cifras que nos tienen que llamar la atención. Se dice que son 60 las reinas, 80 las concubinas y las doncellas sin número, lo que quiere decir que a medida que son más altos los lugares de posición en cuanto a lo que es la relación de nosotros con nuestro Adón, el número viene siendo menos. Yo quiero aquí recrearles un poco en cómo está escrito esta porción de Cantares, y es que está en lo que es la dinámica de un reino, porque están haciendo la semejanza del reino de los cielos, donde está nuestro rey, nuestro Adón, nuestro Señor, y clasifica él las relaciones, tomando este término de clasificación en el mejor término de la palabra, porque estoy deconstruyendo esta idea de que todos llegamos a ser iguales. Ante sus ojos somos iguales, pero hay un nivel, y esta es la gran diferencia. Hay un nivel entre la relación de cada uno, esa relación que cada uno ha labrado o ha elaborado delante de la presencia de nuestro Señor. Entonces se mencionan aquí doncellas, son sin número, sería un primer escalón. Muchísimos, infinito puede ser. Luego se menciona a las concubinas, son 80. Luego se mencionan a las reinas, que son 60, pero una sola, y ese es el lugar, el último peldaño, si lo podemos ver así, pero una sola, dice el 9, es la paloma mía, la perfecta mía, es la única. Y esto no quiere decir que el Señor va a tener trato con un solo creyente, sino que al llamarla única está diciendo que no hay como ese tipo de creyente. Hay muchos creyentes, pero hay un tipo de creyente al que en este estudio yo le he mencionado creyente individual, ese que se ha atrevido a ir escalando estos peldaños que traen cifras matemáticas y a decir: no soy más del montón, yo soy parte de esa pequeña, de ese grupo único que se acerca realmente a su Adón y busca más de él continuamente. Estamos llamados a ser ese creyente individual que no es más del grupo grande, sino que es aquel que en intimidad se ha acercado y tiene un nivel mayor en la relación con nuestro Adón. Me estoy refiriendo a los creyentes que han alcanzado una relación de amor más profunda con nuestro Señor, y son precisos los creyentes descritos en la porción de Juan 17, desde el versículo 20 al versículo 23. Te dejo esa asignación de esta lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 17, desde el verso 20 al 23. Allí están descritos el tipo de creyentes a los que son llamados únicos en Cantares 6, 8 y 9. De inmediato avanzamos con nuestro temario, el punto que corresponde ahora mirando Cantares, capítulo 6, versículo 10, y aquí vamos a notar un nuevo aspecto de la amada, un nuevo aspecto de esta mujer de Cantares que es representativa en esta historia de nosotros como creyentes individuales. ¿Cuál será este nuevo aspecto? Leemos entonces esta porción, Cantares 6:10, dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba,
hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden, es una pregunta que encuentra respuesta en nuestro propio Adón, en nuestro propio Señor, porque estas características que desde ya vamos a entender a lo largo de la Biblia se han adjudicado también a Yeshua como el Hijo de Yahweh. Así que cuando se le dice que es como el alba, es porque el creyente de tipo individual, de tipo único, como hemos venido entendiendo, está llamado a resplandecer el alba, esa luz que en ella está. Luego se le menciona como hermosa como la luna, y aquí es importante cómo estamos llamados a brillar como la luna, pero entendidos de que la luz de la luna, ese brillo en la luna no es por sí sola. La luna no brilla por sí misma, sino que brilla por la luz del sol, lo que quiere decir que la luz que otros mirarán en nosotros como un brillo especial vendrá a ser por la luz del sol de justicia que ha amanecido en nuestra vida, y ese es nuestro Adón. Y por último, le llaman imponente como ejércitos en orden, y es precisamente a esa vida ordenada a la que están llamados los creyentes individuales, que vienen a dar testimonio de cómo somos imponentes en nuestro Adón. Nos imponemos ante cualquier sistema contrario a nuestro Señor, y así resplandecemos, así brillamos como la luna, y nuestra vida anda en todo orden imponente. Listos para continuar con nuestros puntos a desarrollar en esta clase, un encuentro cercano, y esta vez vamos a mirar el versículo 11 de Cantares capítulo 6 para desarrollar el punto visita del rey. Este es un punto escatológico, esto es un punto de último tiempo, porque precisamente somos ese creyente individual entendido en los tiempos que sabe que está más cercano que nunca el regreso prometido de nuestro Adón otra vez a la tierra. Así que este punto de Cantares 6, versículo 11, nos habla de esa visita del rey. Vamos a leerla de inmediato. Dice Cantares 6:11: al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Aquí estamos nosotros frente a la posición de altura que tiene nuestro Señor, pero también frente a la disposición que siempre vamos a encontrar en Él cuando le buscamos, que no es otra disposición sino la de descender a el huerto, es decir, a ese punto de encuentro en nuestra relación íntima con Él. Y aquí hay detalles de su segunda venida, porque hablan de ese tiempo en que florece, de ese tiempo en que ya están listas las vides para dar su fruto, y bíblicamente es un lenguaje escatológico que habla de su segunda venida. Nosotros estamos aquí frente a la disposición de amor más amplia que puede ser manifiesta por parte de nuestro Adón, siempre que le busquemos descender de su altura a nuestro nivel para tener entonces ese encuentro cercano con nosotros. Va a descender al huerto para estar allí disfrutando entonces de todo lo que en ese huerto pueda encontrar. Entendemos que nosotros somos ese huerto, que Él lo ha cerrado, y lo entendemos así desde Cantares 4, versículo 12, cuando nos llamó huerto cerrado eres tú, para que entonces Él tenga la potestad de descender cada vez que nosotros le llamemos, y la entrada a nuestro huerto es solo para nuestro Adón, para nuestro Señor. Es una descripción también de cómo nosotros como creyentes individuales estamos llamados a crecer, estamos llamados a florecer, siempre a la espera de ese regreso de Yeshua, tal como también está descrito en Salmos, el Salmo 92, desde el verso 12 al 15 está la descripción de cómo nosotros estamos llamados a crecer y a florecer en nuestro Señor para esperarle otra vez. Es una descripción parecida a lo que encontramos en Cantares 6, versículo 11.
Y bien, avanzamos en el contenido de hoy propio de esta clase, un encuentro cercano. Ahora miramos el versículo 12 de Cantares 6 y aquí vamos a estar tratando el tema de mover del Señor, el mover del Señor. Resulta que hay un movimiento especial del Señor en las vidas de aquellos creyentes individuales en este encuentro cercano de lo que está tratando la clase de hoy. Leemos entonces, para entender este punto del mover del Señor, Cantares 6, versículo 12. Antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. Aquí hay bastante contenido, a pesar de que el versículo es bastante corto. Nosotros vamos a ir entendiendo sobre todo esta expresión de carros de Aminadab y voy a ser bastante precisa en cuanto a mis notas, porque este versículo 12 de Cantares capítulo 6 es bastante enigmático. Este enigma ha hecho que este sea un versículo interpretado de mil maneras, pero aquí nosotros vamos a tratar de acercarnos más a esa interpretación fidedigna, porque vamos a ver el original de este término o esta palabra Aminadab. En hebreo Aminadab es Aminadit, lo que quiere decir originalmente que no está escrito como un nombre, no como ese nombre Aminadab que leemos corrido, sino que originalmente desde el hebreo está escrito en dos palabras, Ami, que desde ese original hebreo quiere decir mi pueblo, y Nadid, que quiere decir voluntario, quiere decir generoso, quiere decir magnánimo, quiere decir relacionado también, su significado también está relacionado con la ofrenda voluntaria que en el momento de la construcción del tabernáculo se tuvo. Entonces ese Nadid refiere a carrozas, refiere a carros, y si unimos ambos significados desde el original hebreo, es un pueblo que se mueve de forma voluntaria por parte del Señor. Por eso este punto de Cantares 6:12 lo he mencionado como el mover del Señor, porque en un encuentro cercano Él nos mueve para establecernos en ese creyente individual que siente como el Señor, como su Adón está haciendo cosas en su vida, y es como leer en Cantares 6:12, me puso entre los carros de Aminadab, en este mover voluntario desde la voluntad de Dios para la vida del creyente individual, y es cuando entonces empiezan a ocurrir cosas en la vida de ese creyente, porque cuando hemos buscado este encuentro cercano empieza nuestro Adón a hacer movimientos precisos que los podemos traducir en bendiciones. De hecho, para sumar un poco más a esta interpretación de los carros de Aminadab, hay una referencia que no es casualidad, y es que en la vanguardia, en los que iban delante del primer ejército israelita, era hijo de un hombre llamado Aminadab. Ese que iba en la vanguardia del primer ejército israelita era hijo de un hombre llamado Aminadab, y esta referencia está en el libro de Números capítulo 10 versos 12 y 14, lo que quiere decir que Aminadab viene a ser una figura en la genealogía de Yeshua, si lo vemos así en los evangelios de Mateo y de Lucas. En Mateo está en el capítulo 1 verso 4 y en Lucas en el capítulo 3 versos 33. Con todo esto podemos decir en este punto del mover del Señor que ese mover del Señor en la vida del creyente individual le va a llevar a estar en la vanguardia, le va a llevar a estar en los primeros lugares, y no va a ser por nuestro mérito, no va a ser por nuestros esfuerzos, sino va a ser por el mover del Señor, por los méritos de Yeshua. El creyente individual está llamado a estar en niveles más altos. Es preciso ya abordar el último punto de esta clase en el versículo 13 de Cantares 6, y este punto refiere a una reunión perfecta. Leamos por favor juntos Cantares 6:13, dice: vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita?
algo como la reunión de dos campamentos. Interesante es que dentro de la historia de Cantar de los Cantares es la primera vez que el rey llama a la mujer de Cantares Sulamita, es la primera vez que el rey la identifica así. Y Sulamita, tenemos que entender esto bien detalladamente, por eso voy a remitirme a mis notas. Sulamita se considera como el equivalente femenino de Salomón y viene del verbo shalom, que es estar en paz o estar completo y perfecto. Por eso es que en hebreo es Shulamit, y esto significa pacífica o perfecta, es estar en paz, es estar completos, y así es como la llama al final del capítulo 6 el rey, y se está refiriendo a ella, a ese creyente individual entonces que representa la mujer de Cantar de los Cantares. Le dice Sulamita, la llama perfecta, la llama pacífica, la llama en perfección, y es esa perfección, esa altura de perfección a la que nuestro Señor espera que nosotros como creyentes individuales logremos alcanzar. Y hay un mensaje que se lo repite 4 veces, le dice 4 veces la misma instrucción, le dice vuélvete, vuélvete, vuélvete. Y es que algo va a suceder, y es que algo va a pasar cuando este creyente individual, esos que han sido llamados a ser este tipo único de creyentes, se vuelvan a nuestro Adón, vuelvan su mirada a nuestro Rey. Y es que lo que va a pasar es la parte B de Cantares 6:13, y finaliza Cantares 6:13 con una pregunta, y se responde esta pregunta con un tremendo evento que se está esperando pues para los últimos tiempos. Es un evento de último tiempo. Termina Cantares 6:13 diciendo: ¿qué veréis en la Sulamita? Es decir, ¿qué pasará cuando ella se vuelva? ¿Qué pasará cuando aquellos que han sido llamados a ser creyentes individuales vuelvan su rostro a nuestro Adón? Y la respuesta es algo como la reunión de dos campamentos. Y quisiera por favor aquí tu atención, porque como estudiante de la Biblia te interesa manejar esta información bíblica, y es que en los primeros versículos de Cantares 6 se mencionaron 2 territorios, Tirsa y Jerusalén, y ahora termina el capítulo 6 en el verso 13 mencionando a 2 campamentos. Al inicio se mencionan entonces las 2 casas o la división en 2 reinos de Israel, y ahora se están hablando de la unión de 2 campamentos cuando finaliza este capítulo 6 con el versículo 13, y esto lo que nos dice es que se trata de los mismos territorios. Lo que dice Cantares 6:4 sobre Tirsa y Jerusalén es lo que entonces se está refiriendo el versículo 13 de Cantares 6. Inicia hablando de las 2 capitales de los 2 reinos de Israel, y concluye hablando de la reunión de 2 campamentos, y se están refiriendo a lo mismo. Como estudiantes de la Biblia deben apuntar la profecía o la figura profética que está en Ezequiel 37 del 15 al 22. De hecho, voy a terminar la clase de hoy dándole lectura a esta profecía en Ezequiel capítulo 37 del 15 al 22, porque habla de este evento cuando se reúnan los 2 campamentos, cuando Tirsa y Jerusalén vuelvan a ser uno solo, para que delante de los ojos de nuestro Adón sean su Israel amado. Leemos entonces, para concluir la clase, la profecía sobre estos 2 campamentos que ya estarán reunidos en Ezequiel capítulo 37 desde el verso 15 al 22. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso?,
diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano, y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Finalizamos así esta clase, un encuentro cercano, y en esa cercanía queremos quedarnos con nuestro Adón. Oramos para sellar el contenido de hoy pidiéndole a nuestro buen Dios que pueda Él imprimir estas verdades y revelaciones en nuestro ser, y que a través de el Ruach HaKodesh pueda hacerlas una verdad por la cual podamos caminar. Esto lo pedimos y decimos amén y amén. Despido esta clase agradeciéndoles a todos por visitar nuestro canal de YouTube BeHod.be, y desde Casa de Oración Valencia les bendecimos. Les esperamos próximamente para continuar con esta experiencia, nuestro curso online Cantar de los Cantares, una historia de amor. Hasta entonces.